Muy buenas tardes a todos. Son las 13:50 hora Bogotá, es decir, 4:50 hora Nueva York. Hace aproximadamente una hora, 50 minutos más o menos, se cerró la sesión en Estados Unidos. Y como saben, como es usual desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado Trades, vamos a grabar nuestra sesión de cierre diario del mercado, como es usual todos los días después de que se cierra la sesión en Estados Unidos. Hoy tuvimos una jornada particularmente muy interesante con unas noticias bastante relevantes, dos en particular, una en el entorno pues de África, y bueno, pues que no es usual hablar de estos países, em, específicamente, no tanto como África como continente, sino específicamente hablando de Turquía, ¿no? De Turquía y todo lo que es el Oriente Medio, que básicamente sí ha tenido, más que África, el Oriente Medio ha tenido unas políticas monetarias muy interesantes que se han venido modificando am, a lo largo pues, del tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso un poco, también vamos a hablar de qué está pasando en Estados Unidos con Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Y adicionalmente a eso, pues bueno, datos macroeconómicos. Hoy les mencionaba que amanecíamos con un día muy positivo para Europa. Mm, Como ven en pantalla, todos los resultados fueron absolutamente positivos en cuanto a PMIs. Inclusive la visión siguió ligeramente igual en Estados Unidos, pero pues no con el mismo escenario. En Estados Unidos el PMI de la industria sorprendió al alza, pero el PMI de servicios tuvo un movimiento negativo bastante fuerte. En lo que a mí respecta, una de las caídas más fuertes que se han tenido desde hace mucho tiempo. Entonces, como para vigilar ese tema del PMI de servicios, recordando que pues, el PMI y el sector de servicios es el que más pesa dentro del crecimiento económico de Estados Unidos, y pues sería realmente contraproducente observar caídas, por lo menos que se mantengan hasta el mes de diciembre para finalizar el año y que continúen así en el siguiente año, ¿no? Em, Adicionalmente a eso, no está en pantalla, pero hoy tuvimos, ya se los voy a dar específicamente, el dato también de plataformas prolíferas que se espera todos los días. No está en pantalla porque se reveló hace un par de minutos, entonces no lo tomé cuando estaba haciendo la presentación, pero ya lo vamos a tomar rápidamente porque los precios del petróleo también han sufrido unos cambios bastante interesantes en las últimas sesiones. Es decir, un movimiento bajista, hoy lo que observamos es recuperación, pero el movimiento es bastante interesante que vigilar. Específicamente les estoy hablando de las reservas semanales de crudo, API. Aquí sí me disculpan, juraba que el dato salía a las 3:30 y no, sale es a las 4:30, entonces todavía queda 30 minutos para que salga ese dato. Entonces con esta información nos mantenemos. En el entorno de Forex es donde les quería hablar de Turquía. Pueden ver que la variación más débil, y una de las peores variaciones que he visto a lo largo de este año en cuanto a Forex, en un solo día, se lo lleva el premio a la lira turca. Perdió a cerca de un 10 y un 11% contra el dólar americano y el euro, en una sola sesión. Esto responde a una sola cosa. Pues primero, la lira turca ya venía perdiendo muchísimo terreno contra las principales divisas. Digamos que como divisa de un país, y que en lo que a mi respecto es una visión muy emergente como los latinoamericanos, em, pues había perdido bastante terreno en general. Es como un movimiento depreciativo común, entre comillas, para las divisas emergentes. Pero lo que hoy sucedió es que salió el presidente de Turquía a decir que respaldaba la decisión del Banco Central a seguir aumentando, perdón, disminuyendo la tasa de interés, cuando en realidad todo el mundo, todos los bancos centrales están con una posición contraria. ¿Cuáles son sus argumentos? Él defiende una política monetaria ortodoxa muy poco usual, y además muy criticada, porque en realidad hay infinitos ejemplos de que así no funciona la política monetaria correctamente. Y es que, según él, el disminuir la tasa de interés va a traer resultados positivos a la economía, porque va a traer más dinámica pues, de la compra, de la oferta y de la demanda, y además va a traer más empleos. Esto, en teoría, sí es verdad en un escenario
normal, pero lo que pasa es que ya nos estamos enfrentando a un escenario de inflación que podría llegar a ser una inflación muy alta o lo que sería una inflación galopante. Ya lo hemos visto en otros países, en países de Latinoamérica, este fenómeno es un poco más claro, como por ejemplo en Brasil, em, y en otros países, por supuesto, pero el fenómeno de la inflación está presente en un entorno en que las economías mal que bien han crecido. Por ejemplo, para Latinoamérica, Colombia recientemente sorprendió al alza con unos datos de crecimiento espectaculares que no se tenían esperados. Entonces, en general, aunque observar crecimiento de la economía de la mano de la inflación, los bancos centrales tienen que tomar una posición y es una posición que ya incluso muchos bancos centrales importantes, como por ejemplo el australiano, ya han tomado, que es una decisión de básicamente, em, pues, no continuar con la expansión monetaria. Entonces, ante estos comentarios de apoyo a las políticas eh, inversas a lo que todos los banqueros centrales están haciendo de parte del presidente de Turquía, pues básicamente los mercados se vinieron abajo, depreciando a la lira turca fuertemente en una jornada en la que pierde más de un 10%. Forex, eso es bastante. Adicionalmente a eso, de hecho, si se dan cuenta, los movimientos no fueron muy bruscos el día de hoy. Tal vez el peso mexicano también tendría que resaltar por su negatividad, pero si nos movemos al resto de escenarios, toda la pantalla es mayoritariamente gris, por lo cual pues estamos observando que pues el mercado no se movió hoy mucho en Forex. Otro tema que hay que resaltar en Forex, que sobre todo tuvo, en lo que a mí respecta, impacto en los mercados de renta variable, es el tema específicamente de, de lo que está pasando con Jerome Powell. Como todos saben, el puesto del presidente de la Reserva Federal, como cualquier otro puesto en las economías desarrolladas o en las economías con una democracia normal, digamos, es un puesto que dura 4 años. En Estados Unidos pasa lo mismo con este. Jerome Powell fue electo por parte del anterior presidente, por Donald Trump, y la visión de él que se tenía era una visión dovish, una visión de mantener, de ser muy calmado con respecto a las políticas monetarias, de esperar un poco la reacción del mercado muy tranquilamente. Inclusive el siguiente, el siguiente propuesto es inclusive aún más dovish. Entonces, el mercado, Joe Biden hoy dijo que lo iba a postular a él como el presidente de la Fed nuevamente. Entonces es muy probable que el Senado no frene esta decisión y que se vea otros 4 años para el presidente, para Jerome Powell, si él así lo desea, por supuesto. Y pues en general la visión es pues de una visión en la que se podrían llegar a mantener, a pesar de que les tiene un argumento muy dovish, se podría argumentar la continuidad de las políticas monetarias como siguen, ¿no? Entonces, las políticas monetarias en su curso, ¿cómo siguen? Pues a mí en lo personal serían un poco más radicales, pero él, como ya ha considerado anteriormente, las políticas monetarias, específicamente hablando de la tasa de interés, que es el gran cambio que se espera para el siguiente año, em, pues seguirá con lo predicho y pues los mercados en general, bajo mi percepción, vieron esto como una noticia negativa, dado que pues es básicamente recortarle liquidez al mercado, dadas las altas inflaciones que se están observando en el mercado. En general, movimientos muy negativos. Eurostock 50 cayó a pesar del positivismo en Europa. Hansen cayó, corrigió. Yo diría que más que todo propiciado por unos movimientos un poco, digamos que nerviosos de parte del mercado respecto al COVID-19, y pasa lo mismo con el Eurostock 50. A inicios de semana les comentaba que el tema del COVID-19 está siendo muy delicado en Europa y puede que esta edición se siga trasladando pues al marco general. Mientras que para Estados Unidos yo hablaría más de un escenario pues del que les acabo de escribir con respecto a la política monetaria. Muy pocas variaciones positivas el día de hoy, un escenario mayoritariamente correctivo para la renta variable el día de hoy. ¿Qué vimos en las materias primas? Un escenario mayoritariamente positivo, solo observamos movimientos correctivos en el oro y la plata. La plata sigue con su caída libre
y ya acumula una variación semanal de menos 5,45%. El platino también corrige hoy, en general un día bastante negativo para los metales preciosos. Y por otra parte tenemos un movimiento alcista para el Brent y para el WTI que recuperan la cuota de los $80. Y con eso volvemos a situarnos en un escenario alcista de precios altos, de mantener precios altos. Porque yo siempre considero que el tema de superar la barrera o de irse por debajo de los $80 es una barrera psicológica que el mercado le pega fuertemente. Adicionalmente a eso, vemos unas apreciaciones absurdas en el gas natural, el aceite de calefacción, en general unos movimientos muy bruscos hoy para las materias primas. Y si nos vamos al escenario de criptomonedas, completamente alcistas en general, ya hoy recuperamos un poco ese positivismo con el que iniciamos la jornada y nos movemos en un escenario alcista, pero pues igual yo estaría muy pendiente de pues, los niveles sobre todo de soportes, porque igual en Bitcoin nos encontramos por debajo de los 60.000 es que Bitcoin es tan volátil que en un par de días pierde en su valor $10.000, así como así, sin razón alguna, sino por mera especulación. Entonces yo seguiría mucho el análisis técnico en este tipo de activos. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Para finalizar, me gustaría recomendarles, invitarlos a que asistan al seminario del día de mañana, donde vamos a tener una invitada especial que nos va a hablar un poco más específicamente de unas herramientas que nos sirven a nosotros como traders. Y nada, pues darles las gracias, esperarlos el día de mañana y desearles que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.